Hola a todos, mi nombre es Marcelo y bienvenidos a otro episodio de Aventuras Totales. Hoy estamos en San Lorenzo del Escorial, una localidad que pertenece a la Comunidad de Madrid y que tiene un edificio increíble. Es un monasterio, es un palacio, una basílica, un panteón o una biblioteca. Ni idea, quédate con nosotros y lo averiguamos juntos. Estamos saliendo desde Moncloa, vamos a tomar el autobús. También se puede viajar desde Atocha si querés ir en tren. El intercambiador de Moncloa es bastante grande. Además de los autobuses, también tenés la estación del metro. Así que tenés que leer bien los carteles para no perderte. En este caso necesito el autobús 661, que sale de la Dársena 11. Hoy, como ves, el autobús está bastante vacío, aunque no siempre es el caso. A pesar que va por la autopista, el viaje es bastante entretenido. Se ven las montañas y algunas zonas arboladas. Los asientos no son los más cómodos en que he viajado, pero bueno, el viaje es menos de una hora. Muy bien, llegamos a la parada de autobuses aquí en San Lorenzo del Escorial. Creo que solamente son 500 metros hasta el Escorial, así que a caminar. El día está precioso, está todo soleado, está haciendo unos 7 grados centígrados, pero ya se está empezando a nublar en algunos lados. San Lorenzo del Escorial me está gustando muchísimo. Si a vos también te está gustando, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y darle a la campanita. El cuerpo de carabineros en su primer centenario. Muy bien, vamos llegando al Escorial, pero primero vamos a resolver el problemita del hambre. Bueno, 2 cañitas y un pinchito de tortilla con su platito que viene, la tapita que viene incluida, 5,90, muy barato, muy bien, y ya nos da un poquito de fuerza para ir a recorrer el monasterio. Ya de lejos te impresiona su imponencia, y a medida que te acercas, su belleza se revela. Me imagino lo que debe ser este camino con sus árboles repletos de hojas. Ni bien llegaste, recibe esta explanada. El edificio es grandísimo, las dimensiones no las sé, pero te aseguro que es impresionante. Y sí, es un complejo de más de 33.000 metros cuadrados que en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está cerrado los lunes, su horario es de 10 a 18 y su costo es de 14 euros. El lugar, la ubicación de este monasterio es ideal. Está justo en la base de la montaña. De afuera está genial, pero vamos a verlo por dentro. Bueno, no se permite el uso de los palitos para las cámaras, los celulares, así que lamentablemente es con la manito, ¿eh? Vamos entrando por acá. Bueno, no hemos tomado la visita guiada, así que nos toca ir caminando, ir viendo y adivinando un poquito qué son cada uno de los lugares. Bueno, una de las primeras cosas que me llama la atención es esta tremenda puerta que vemos aquí, gigantesca, impresionante. Esto parece ser como un patio interno y dice que la librería real está para allá, así que bueno, vamos a ver. Todo el mundo está sacando fotos y mirando para allá atrás. ¿Qué será lo que hay ahí atrás? Son unas estatuas como de reyes. Bueno, son los reyes de Israel, Salomón, David, Osías, Manases, son todos reyes de Israel. Puro Antiguo Testamento. Una vista espectacular de acá, Biblioteca Real. Ahí vamos. Y no tenía ni la menor idea de lo que estaba por ver. Además de una de las bibliotecas más antiguas que he visitado, este edificio es impresionante. Una de las primeras cosas que me impactó cuando entré aquí fueron las pinturas del techo. Y me preguntaba, ¿quién lo hizo? Bueno, estuve preguntando y dicen que fue un tal Vivaldi, que era alumno nada más y nada menos que de Miguel Ángel. ¿Se imaginan? Bueno, vemos libros como del año 1200, Las ventanas dan al patio interno por donde entramos recién. El cielo y el infierno.
Por lo que me acaban de decir, el monasterio todavía sigue funcionando, no en su totalidad, pero una pequeña sección todavía está. Ahí precisamente en esas ventanas es donde está la librería real. Estamos aquí en otra sala, no lo tengo muy claro qué es, pero sí tiene todas estas obras de arte colgadas en sus paredes. Y puedo observar todos estos bancos en hileras, a ver para qué eran anteriormente. Ahí hay un pequeño letrero, vamos a ver si dice qué se trata. El letrero dice que es la antigua portería del monasterio, donde todos los visitantes se sentaban en estos bancos a esperar que los llamaran. Claro, no era que uno llegaba e inmediatamente te llamaban, a veces te tocaba esperar, inclusive varias horas. ¿Cuánta gente habrá esperado por estos bancos, Todos estos frescos que vemos en las paredes fueron hechos en su mayoría por Tibaldi también, el mismo pintor, y representan la salvación. Recordemos que fresco es una técnica que se utiliza de pintar sobre el cemento fresco, lo cual es una técnica muy difícil de hacer porque hay un apuro, ¿no es cierto? Antes que el cemento fragüe hay que terminar la pintura. Esta es una escalera muy importante. Oh, mi Dios, miren lo que es para el techo. ¡Qué impresionante! No hay demasiada explicación, pero por lo que entiendo, esta escalera era una de las escaleras principales que subían al resto del monasterio. Obviamente, como dijimos, hay partes que todavía siguen funcionando y entonces por eso están cerradas. De todas maneras, tenemos acceso a este increíble techo. Miren lo que es esto. Según nos decía la muchacha, esta es la segunda capilla en tamaño de todo el monasterio. Todavía se utiliza, Lo que pasa es que en este momento está como exposición, pero cuando la utilizan obviamente no se puede entrar. Oh, qué impresionante ese techo. Este monasterio es básicamente un museo. Está lleno de obras de artes. Qué vista tenían los monjes, Eso sí, no se podían escapar. Todo lleno de rejas. Vemos otra capilla, pero mucho más pequeña que la otra. Este monasterio no tiene nada que envidiarle a muchos de los grandes museos. Está repleto de obras de arte. La última cena no podía faltar. Hoy en día no tiene mucho sentido, guardamos todo en la computadora, ¿no? Pero en aquel momento había que guardarlo en algún lugar. Y estos cajones eran archivos para guardar todas esas escrituras y cartas importantes. Todo el techo abovedado. Claro, estamos en la planta inferior y esto es todo lo que aguanta el peso de todo el monasterio. Este panteón es donde se encuentran enterrados la mayoría de los familiares de Felipe II. Pero hay más, ¡Qué bárbaro, che! Mirá lo que es esto. ¡Qué trabajo de arquitectura! Vemos la importancia de poner el escudo de cada uno de las familias, de las personas que están enterradas aquí. Aunque esperaba encontrar algunas tumbas, nunca imaginé que iba a haber semejante panteón. Esto es literalmente un cementerio a gran escala. Lamentablemente aquí hay un cartel que dice que no se puede filmar a partir de aquí, porque es patrimonio nacional. Bueno, a uno lo frustra, ¿no? Un poquito que no puede filmar, pero al entrar ahí entiendo. Ese es el panteón donde están la mayoría de los reyes desde el 1500 para acá, así que es patrimonio de España. Esto que está acá seguramente es un tragaluz para iluminar el piso inferior a través de esta ventana. Bueno, esta es toda la zona donde se encuentran las reliquias. Dicen que hay más de 7000. Felipe II le encantaban estas cosas y bueno, muchas veces fue acusado, sobre todo por los protestantes de aquella época, que utilizaban muchas de estas obras como elemento de adoración. Todas estas puertas son originales en madera, por eso tienen estos vidrios delante para que a nadie se le ocurra la bendita idea de tocarlos, ¿no? Bueno, esa era la silla donde lo transportaban a Felipe II de un lado a otro. Y decía ahí el cartel que fue la silla donde realizó su último viaje a Madrid justo antes de morir. Pequeño piano de aquella época. Ese era el dormitorio de la infanta Isabel, hija del rey Felipe II. Dice ahí que es la sala de batallas. Supongo que porque están representados en estos murales de distintas batallas. Más allá de las cuestiones bélicas, este lugar se ve bárbaro, Desde el punto de vista del arte es muy bonito. Se ven un poquito de escenas sangrientas,
Claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento la religión y la política estaban muy entrelazadas. Bueno, hoy también. Wow, miren todos estos tapices, qué impresionante. Increíble, qué hermosura. Esto era para poner las brasas del fuego, sentarse alrededor y calentarse un poquito mejor. Claro, en aquel momento no había calefacción central, ¿verdad? Entonces tenían que traer un poquito de carbón, ponerlo ahí y calentar esta habitación. Bueno, lo que llama la atención para una persona que vive en esta época es la cantidad de salas que hay, una tras otra, tras otra, tras otra, con mobiliarios, con pinturas, con obras de arte, increíble. Y bueno, toca comer, ¿eh? Es la hora del almuerzo. Y yo ya tengo hambre, pero antes de comer tengo que encontrar la capilla principal. Miren estas columnas, el tamaño de esas columnas. Tiene dos órganos, uno de este lado y otro de este, exactamente iguales, de un tamaño gigantesco. Un altar realmente imponente, con una cantidad de frescos que cubren todas las cúpulas. Además de la nave principal, hay dos más, una a cada costado, donde podemos observar cantidad de obras de artes encerradas aquí. Y pensar que yo me refería a esto como la capilla principal. Esto es una iglesia, pero del tamaño de una catedral. Es gigantesca. Como dije, tiene una nave principal y dos gigantescas a los costados, con una cantidad impresionante de obras de arte desparramadas por todos lados. Es algo imponente. Nunca imaginé que iba a encontrar semejante iglesia en este lugar. Finalmente pudimos resolver la incógnita. Esto era un monasterio, un palacio, una basílica, un panteón o una biblioteca. Y la respuesta fue clara. Todo lo mencionado. Es que según cuenta la historia, Felipe II era muy religioso. Y en su palacio también quería tener una basílica, un monasterio, una biblioteca y un gran panteón para enterrar a toda su familia. Muy lindo. Pero antes de irnos, quiero ver algo más. Vamos a recorrer los jardines. Uno puede imaginarse los reyes caminando por acá, disfrutando de una linda tarde, no una como hoy que está fresca, pero sí una linda tarde soleada, mirando todas estas flores, con mucha más tranquilidad. Toda esta gente que está aquí no existía. Vamos a ver, parece que hay linda vista ahí, a ver. Bueno, no tengo claro si eso era una piscina, pero si lo es, déjamelo saber en los comentarios. Estos jardines son preciosos y la vista desde acá, inmejorable. Veo rosedales y creo que son cerezos. Imagino lo que debe ser esto en plena primavera. El Escorial es un edificio impresionante, que por su arquitectura, su contenido y el increíble valor histórico, es sin lugar a dudas patrimonio de España. Allá a lo lejos vemos la ciudad de Madrid, y eso me recuerda que se acerca la hora de regresar. Tras un delicioso almuerzo en el casco histórico de San Lorenzo del Escorial, llega la inevitable hora de despedirnos. Se había nublado, ahora salió el sol, un día espectacular. Lamentablemente se terminó nuestro tiempo aquí en San Lorenzo del Escorial. Espero que te haya gustado el video y si fue así, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y lo más importante, darle a esa campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.